Puntos clave de los abscesos hepáticos. Concretamente, en este caso vamos a hacer la diferenciación entre un absceso hepático amibiano versus un opiógeno. Entonces, bueno, empezando por el amibiano, se va a producir por entamoeba histolítica, que bueno, aquí es importante conocer que el quiste va a ser la forma contagiosa. Y en el caso del piógeno, vamos a tener una variabilidad de distintas bacterias, ¿no? Entonces puede ser E. coli, Klebsiella, Proteus o Pseudomonas. Aquí estamos ante una de nuestras primeras diferenciaciones. En el caso del amibiano vamos a tener una cavidad única como absceso y en el piógeno van a ser lesiones múltiples. Esto cobra especial importancia porque a la hora de nosotros hacer los estudios de imagen va a ser lo que encontremos y uno de los principales datos con los que vamos a hacer diferenciación. A la punción del amibiano vamos a encontrar esta característica muy importante de recordar que es pues la consistencia de pasta de anchoas o crema blanca, pero la pasta de anchoas es como muy característico que se describa así. En cuanto a factores de riesgo, en el caso del amibiano tenemos alcoholismo, también nos menciona la guía de práctica clínica, prácticas homosexuales y mala higiene. Y bueno, en el caso del piógeno, otro diferencial muy importante es el antecedente de haber sufrido colangitis, de haber sufrido una infección de la vía biliar, ¿no? Entonces se pasa la infección directamente al hígado y por ahí es por donde se puede estar produciendo, ¿no? Por contigüidad. Entonces, bueno, en cuanto a la clínica, es una clínica muy parecida, en ambos hay dolor, en ambos hay pues también fiebre. Característico aquí, o una diferenciación, no tan evidente, pero en el caso del piógeno la fiebre va a ser a picos. Y en el caso del amibiano nos menciona únicamente fiebre. Vamos a tener, como les decía, hepatomegalia dolorosa. En el caso del amibiano vamos a tener o podemos tener el antecedente de viaje a una zona endémica. Y bueno, en cuanto al piógeno, sí tenemos esta característica que, bueno, no se nos menciona en el amibiano, que es la ictericia, ¿no? Recordemos que está producido por un antecedente muy importante, es la colangitis, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos relacionar la ictericia, ¿no? Que produce el piógeno. Y bueno, también nos menciona ascitis. En cuanto al diagnóstico, en ambos casos vamos a realizar ultrasonido, ¿no? Como estudio de primera línea o radiografía. Pero bueno, el ultrasonido va a ser el de primera elección. Y bueno, aquí es donde vamos a ver si hay múltiples lesiones o una lesión única, ¿no? Que es como ya podríamos empezar a diferenciar entre estos dos. Pero además, en el amibiano tenemos que, bueno, si encontramos una caracterización, una morfología clásica de un amibiano, vamos a realizar serología. Es importante hacer la serología porque solo con una serología positiva es que podemos dar el tratamiento antibiótico, ¿no? Que es metronidazol. Recordemos que pues, es un antibiótico y por eso hay que tener mucho cuidado con su uso, ¿no? Entonces, solo con serología positiva está indicado, según la GPC, usar el metronidazol. Y bueno, en el caso del piógeno, ultrasonido, radiografía, vemos múltiples lesiones y también podemos tener aquí, bueno, hay una leucocitosis y una anemia importante a la hora de la VH. Y bueno, aquí otra diferenciación importante, se nos menciona que en los abscesos piógenos van a ser abscesos calientes y los abscesos amibianos van a ser abscesos fríos. Y bueno, también podemos realizar una tomografía con la que vamos a hacer la clasificación del absceso amibiano, que es con la clasificación por beso, creo que se pronuncia así. Y bueno, el tratamiento también es muy importante recordar, pues porque uno es una punción inmediata y el otro es una punción de segunda línea, ¿no? Entonces, el amibiano, la punción va a ser de segunda línea, porque primero vamos a usar lo que mencionamos con la serología, ¿no? Que es el metronidazol. Ese va a ser nuestro tratamiento de primera línea. Y como segunda línea de tratamiento tenemos la punción percutánea, solo si persisten los síntomas o si falla el metronidazol. Entonces, la punción percutánea pasa a un segundo término en el caso del amibiano. Y también nos menciona otros antibióticos como la nitosuxamida o el tinidazol. Sobre todo el tinidazol como una alternativa al metronidazol. Y en el caso del piógeno, como ya lo dijimos, vamos a hacer el drenaje percutáneo en una primera instancia junto con antibióticos de amplio espectro. Recordemos que pues los agentes etiológicos del absceso piógeno son muy variados, ¿no? Entonces, por eso tenemos que iniciar con un antibiótico de amplio espectro, hacer un cultivo
a este drenaje que ya realizamos y una vez con el cultivo, en caso de que aún no se dan los síntomas, podemos ya usar un antibiótico pues teledirigido, por así decirlo, o dirigido contra el agente que encontremos en el cultivo. Y eso sería todo en cuanto a los abscesos hepáticos. Pues aquí les dejo el cuadro y sería todo. Muchas gracias.